Bienvenidos a Punto Central. Yo soy Marta. Y yo soy Claudia. Acompáñanos a detenerte, A respirar y a volver a lo esencial. Hoy queremos hablar de algo que constantemente se escucha en nuestra cultura, especialmente frente a nuestros hijos. Vivimos en un tiempo donde se dice que la Biblia es solo un libro antiguo, una fábula, una historia de ficción, algo que ya no aplica. Y muchas veces esas ideas empiezan a influir, no solo en nuestros hijos, sino también en cómo vivimos nuestra fe en casa. Pero hoy queremos afirmar algo muy claro desde el principio. La Biblia no es un libro, es una colección de libros que cuentan una sola historia, la historia de Dios con la humanidad. La Biblia no es solo información religiosa, no es solo un manual moral. En la Biblia encontramos la razón y el propósito de por qué existimos y responde preguntas que nuestros hijos ya están haciendo. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Tiene sentido la vida? ¿Dios es real? Cuando quitamos la Biblia, quitamos la historia que da identidad, propósito y dirección, y dejamos a nuestros hijos tratando de construir su identidad sin un fundamento firme. Y algo importante de recordar es que la Biblia no está escrita en una sola forma. La Biblia incluye narración histórica, poesía, sabiduría, profecía y cartas, todas comunicando la verdad de Dios de maneras diferentes. Pero aunque las formas cambien, la historia es una sola, Dios revelándose a la humanidad. Desde Génesis vemos a un Dios que crea con propósito. El ser humano falla, pero Dios no abandona. Y al llegar a Apocalipsis, vemos a ese mismo Dios restaurando, cumpliendo y permaneciendo fiel. El Dios del principio es el mismo Dios del final. Las fábulas cambian, las promesas humanas fallan, pero la palabra de Dios permanece. Esto no es solo información histórica. Esto es información espiritual para nuestras familias. Saber cómo se formó la Biblia nos da confianza, nos da seguridad y nos da fundamento. Dios cuidó su palabra porque sabía que la necesitaríamos. Y eso le enseña algo muy importante a nuestros hijos. Dios no improvisa, Dios cuida lo que dice. En la cultura hebrea, la palabra no se enseñaba solo en el templo, se enseñaba en casa. Se hablaba, se repetía, se vivía. La fe bíblica siempre fue generacional. La Biblia nunca fue diseñada para quedarse cerrada, sino para vivirse en la mesa, en el camino y en la crianza diaria. Cada historia de la Biblia revela el carácter de Dios, su fidelidad, su paciencia, su amor constante. Es la historia de un Dios que sigue buscando a una humanidad que lo rechaza. No es un Dios que abandona, es un Dios que persiste. Y eso cambia cómo nuestros hijos ven a Dios, no como un juez distante, sino como un padre fiel. La Biblia misma nos enseña cómo acercarnos a ella. Salmos 1 nos muestra que no se trata solo de leer, sino de meditar. Leer es el comienzo. Meditar es el proceso. Vivir es el resultado que se ve. Leer juntos, hablarlo, preguntarlo, aplicarlo y esperar en Dios. No todo se entiende de inmediato. La revelación es progresiva. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos guía, como lo vemos en Juan 16:13. La palabra se estudia con disciplina, pero se entiende con dependencia de Dios y como resultado forma humildad espiritual en nuestro corazón. La Biblia nos recuerda en Santiago 1:22 que no se trata solo de escuchar, sino de vivir la palabra. Porque cuando la palabra se vive, la palabra forma carácter. La palabra corrige con amor, la palabra da dirección, la palabra da vida. La palabra da sabiduría, la palabra abre nuestros ojos a la verdad, la palabra quita la ignorancia.
Por eso es tan importante que la palabra esté presente en nuestra vida diaria y en nuestras familias. La Biblia no es una fábula, es la historia de un Dios fiel que nos creó, nos buscó, nos redimió y nos promete restauración. Y conocer esta historia no es solo un privilegio, es una responsabilidad y uno de los regalos más grandes que podemos darle a nuestros hijos. Ahora queremos dejarte con esta pregunta. ¿Está siendo la palabra de Dios solo algo que escuchamos o algo que realmente estamos viviendo en nuestra familia? Queremos dejarte con algunos recursos. Esos recursos no reemplazan la Biblia, pero nos ayudan a entender cómo Dios ha preservado su palabra a lo largo de la historia. Para ver juntos y conversar en casa, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo se formó y cuál es su propósito? De Proyecto Biblia, video animado que explica de forma clara que la Biblia es una historia unificada que apunta a Jesús y revela su propósito. Disponible en YouTube, Proyecto Biblia en español. Y ahora para los adultos, para tu estudio, preparación y profundización, ¿cómo y cuándo fue integrado el canon de la Biblia? Got Questions en español. Este artículo que explica el proceso histórico por el cual se reconocieron los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Es ideal como lectura complementaria o base para estudio bíblico. El canon del Nuevo Testamento, cómo se decidió que los libros lo formarían, Byte Project, y es recomendado para adultos y líderes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Punto Central. Síguenos en Spotify, Apple Podcasts, Pandora y Amazon Music. Porque en medio de tantas voces y caminos, hay un centro que nunca cambia. este es Punto Central.